majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Bendito seas, Señor, te alabamos y te bendecimos. Es maravilloso saber que tú tienes tus ojos puestos en cada uno de nosotros, que es tu amor y misericordia la que se abre para que nosotros podamos participar de tu gloria, participar de tu misericordia, participar de tu amor. Guíanos, oh Señor, e ilumina nuestro entendimiento. Envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos entender tus palabras y que sea lo que sea que estemos pasando, que podamos sentir tu luz que cuida de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ya estamos bien entrados en la Cuaresma y este domingo toca el texto de la Transfiguración. Lo voy a proyectar de una vez para comenzar. Marcos 9, 2 al 10. Nos gastamos varias semanas en el capítulo 1 y eran narraciones pequeñas, cortas, y saltaba de una a la otra, y ahora salta al capítulo 9, porque a la iglesia le gusta durante la Cuaresma mostrar la transfiguración, y ahorita voy a explicar por qué. Comienzo proclamando el texto. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde el cielo: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que leímos a grandes líneas que Jesús subió a un monte alto a orar con sus discípulos, que se transfigura delante de ellos y brillaba, que se aparecen junto a él Moisés y Elías, que Pedro, asustado, quiere construir 3 tiendas, ni sabía lo que estaba diciendo. Una nube se posó sobre ellos y les instruyó escuchar a Jesús. Jesús les dijo de no compartir lo que había pasado hasta la resurrección de los muertos. Y hago un comentario de una vez. Jesús les dice a ellos no compartir. Y es la primera vez que la gente se queda callada con una orden de Jesús en donde Él explícitamente les dice no le digan a nadie. Por supuesto que ellos dicen que no sabían qué era eso de resurrección de los muertos. Pero es la única vez en el Evangelio que después de algo maravilloso,
tanto los discípulos o alguna persona que haya sido sanada, no cuenta nada. Bueno, una nota para comenzar sobre todo esto. Recuerde que este texto de Marcos fue escrito en el año 70 y tenemos una carta de Pedro, dos cartas de Pedro, perdón. Y en la segunda carta de San Pedro, él nos habla de compartir la belleza del nombre de Cristo, de compartir esa presencia. Y nos habla lo que él vivió, no como el Evangelio de Marcos, pero sí nos da como un ejemplo. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. Y es segunda de Pedro. A él los impresionó, tanto a él como a los discípulos que subieron, que si se fija, normalmente también Andrés estaba incluido en los 4, pero esta vez solamente fue Santiago, Juan y Pedro. Y cuando vieron esa manifestación divina, pero al mismo tiempo humana, porque el monte nos va a hacer una comparación con otros montes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El del Nuevo Testamento, de una vez se los cuento, es el Monte Calvario. Y Jesús va a brillar en su cruz. Pero al principio, para todo el que vea esa cruz, sería difícil pensar que allí manifiesta su gloria el Señor. Pero démosle al texto. Pregunta. Este texto es muy corto, por lo que tiene pocos datos, pero es muy bonito por lo que nos relaciona con todo el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Es la transfiguración independiente? Es decir, una narración sin conexión a otros hechos bíblicos. En realidad tiene conexión, pongo, en varios puntos que nos crearán memoria, el pasado, y promesa, lo que nos puede ocurrir. Hay que estar pendientes de eso. La transfiguración entonces nos va a relacionar mucho con el Éxodo, con el monte Sinaí y al mismo tiempo en el Nuevo Testamento, Monte Calvario, la gloria que Jesús mostrará en el momento más débil, como el siervo sufriente del profeta Isaías, capítulo 53, Jesús cargará con los pecados de todos. Lucas 9, 30-31 es el mismo texto de la transfiguración, pero en Lucas. Marcos es más conciso. Lucas nos dice algo. Dice en el versículo 30 y 31, perdón, el que me interesa es el 31, pero leo el 30 también. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Entonces, por supuesto, yo les había compartido esto en un estudio bíblico hace casi 6 meses y les traía también esto, que en Lucas él usa esta palabra, éxodon, que es éxodo. La tradujeron partida, pero en realidad sería que hablaban de su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén. Pero el éxodo no es de Egipto, pues. El éxodo no es en el desierto hasta la tierra prometida. Pero es que Jerusalén va a ser el nuevo lugar donde comienza otro éxodo. Solo que ya no le llamamos éxodo nosotros, le llamamos Pascua. Ya existía, porque por supuesto el éxodo tiene la celebración de la Pascua, el día que ellos hicieron el paso del Mar Rojo. Y para nosotros es el paso a través de la sangre de Cristo. Entonces es un nuevo éxodo, pero es una nueva Pascua. Se completa lo que en el Antiguo Testamento se dio. Recuerden que en el Antiguo Testamento, antes de salir, sacrifiquen un cordero. Y con la sangre del cordero, decían, pinte el dintel de la puerta, una de las esquinitas de su puerta, para que el ángel de la muerte
vea la sangre y no toque su familia. De allí el que no tenga esa marca, todos los primogénitos de esas familias morirán, dice el texto del Éxodo. Pues Jesús nos ha bautizado, nos ha marcado con su sangre preciosa. Es decir, ya no marcamos una puerta, el dintel de una puerta, marcamos el corazón, que le pertenecemos a Cristo. Y nosotros somos de los que vamos a la última cena miles de veces porque sabemos que necesitamos esa marca del Cordero en nosotros. ¿Qué decimos cuando vamos a recibir la comunión? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y lo decimos 3 veces hasta que decimos, danos la paz. Y es lo que uno espera de Él. Jesucristo es nuestra paz. Su cuerpo y su sangre nos alimentan de vida, pero no vida biológica, sino vida espiritual. La vida que te da el poder de ser hijo e hija de Dios, que es diferente. Bueno, la palabra, vuelvo a lo que decía el texto acá, es Éxodo. Pues habrá una relación entre la transfiguración y la Pascua, Éxodo en Egipto, y la transfiguración, Pascua, cruz en Jerusalén. Y la otra es la transfiguración entre el monte Sinaí y el monte Tabor. En el monte Sinaí se proclama la ley, pero en el monte Tabor Dios va a decir, este es mi hijo amado, escúchenle. Y es porque, ahorita lo vamos a ver de nuevo, pero no tenemos nosotros que buscar un lugar donde estemos cómodos con Jesús. Lo importante no es estar cómodo con Él, lo importante es escuchar su palabra, es encarnar su palabra, llevárnosla al corazón. Les decimos nosotros, la palabra del Señor, nuestras Biblias, no son para agarrar polvo a la entrada de nuestras casas, no son adorno, son para leerlas, son para meditarlas. Sí, pero es que hay cosas dificilísimas, comience por apartes del Nuevo Testamento, ciertas cartas de San Pablo, lo que les recomiendo siempre, la carta a los Filipenses, la carta a los Corintios, capítulo 13, que la proclamamos en todos los matrimonios y todos los funerales. Pues por lo menos que la supiéramos de memoria, sería maravilloso, sería como cantar salmos. Pero entonces, me voy a la materia y es la transfiguración, entonces sí tiene una conexión con la Pascua, Éxodo de Egipto, lo que hablaba ahorita, y con la Pascua, la cruz en Jerusalén. Están los dos, Moisés y Elías. Elías es el profeta, un profeta grande de Israel, y Moisés, que es el que sacó la ley. Entonces es la ley y los profetas. Por eso es el que lleva a través del desierto hasta la tierra prometida, y el otro es el que proclama la ley y el profeta que la hace cumplir. La Pascua en Jerusalén, Jesús será los dos. Será un poco Elías, será un poco Moisés. Ahí lo vamos a ver. Un detalle interesante para tenerlo en cuenta para nuestra Semana Santa es que la Pascua del Éxodo, contaba ahorita, la noche de la salida murieron los primogénitos de Egipto para que se pudiera dar la liberación de los israelitas. Pero en la Pascua de la cruz muere un solo primogénito y es para salvar a todo el mundo. En la transfiguración se hace memoria del pasado conectado a los profetas y la ley, pero al mismo tiempo se dirige la mirada al futuro, hacia la liberación en la cruz, porque el brillo de la cruz en la transfiguración, aunque no es obvio, es uno solo. Lo que usted, en la narración de la lectura de la transfiguración, lo que usted escucha que Jesús brillaba en ese momento, y están hablando de su éxodo, así va a brillar Jesús con el corazón partido, con su costado abierto, por amor a todos aquellos que lo rechazaron y que lo traicionaron. No es obvio, digo. Elías es el padre del profetismo, gran profeta. Legislador es Moisés, él dio la ley, la proclamó,
y es el que ejecuta la salida de Egipto guiado por Dios. Entonces son los dos ejes de la Biblia, la ley y los profetas. Ahora, ¿cómo es para Jesús? Jesús es la voz de Dios y es el libertador de la esclavitud de la muerte y el pecado. Nuestro Señor Jesús será legislador, pues en Él está contenida la ley y los profetas. ¿Y nosotros? ¿De qué nos sirve entonces que Jesús tenga brillo fulgurante? Cito Mateo 5 y de ahí me voy a regresar al texto original para ahí sí examinarlo poquito a poquito, pero es cortito, ustedes se van a fijar. Mateo 5 dice, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, hablando de sal y luz, sino que una lámpara se prende y se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Iba a decir el texto, brille así vuestra luz delante de las personas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el fin de la transfiguración de Jesús, por decir algo, es que a usted le pase también eso, que me pase a mí, que dejando que la gracia trabaje en nuestro corazón, que reflexionando en su palabra, que meditando en su palabra, que haciendo el esfuerzo, como se dice en la Cuaresma, la oración, el ayuno, la limosna, son 3 cositas chiquitas de las que nos hablaban las lecturas en el miércoles de ceniza. Pero esas cosas tan pequeñitas pueden tener un impacto profundo en nuestro corazón. Y hacerlas de corazón y hacerlas de una manera evidente, no solo evidente, pero es que no quiero repetir de corazón, pero sí, es una manera patente en donde se note que estás poniendo cuerpo y alma para hacer oración en secreto, no oración para mostrarle a los demás, que haces ayuno, pero como decía la lectura en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, no es para mostrarle a los demás y me pongo con la cara triste para que vean que estoy ayunando. No, cuando ayunemos nosotros, perfumémonos el cuerpo y la cabeza, dice el texto, para que nadie sepa que estás ayunando. Y así, como Dios ve en lo secreto, Dios te recompensará. Lo mismo con la oración, lo mismo con la limosna. Pero entonces me regreso al texto original. Y entonces tomó a Pedro, Santiago y Juan, repito, falta Andrés, pero así van los textos. A veces agarran a los 4, a veces solamente 3, y Jesús se transfiguró delante de ellos. Es decir, nos explica acá qué fue lo que le pasó, pero es Jesús mostrándose tal cual es. Solamente a estos 3. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, y vuelvo a repetir, esto es lo que el Evangelio nos está diciendo. Ustedes pueden ser luz del mundo, y ustedes son candelas, ustedes son candelabros, ustedes son lámparas, y ustedes, me refiero a mí también. Y esta palabra puede tener un efecto profundo en nosotros que cree un testimonio profundo y verdadero en los demás. Y que la gente vea que Jesús está vivo y que nuestro Padre Dios está con nosotros también. Por eso es que está diciendo que ningún batanero podría blanquearlo de este modo. Y yo cuento que en la secundaria, en high school, yo no era el mejor portado del mundo. A mí siempre me encantaron las fiestas y era decente, pero era relajero y muchas bromas para todo el mundo. Y Dios mío, cuando les dije que yo iba a entrar al sacerdocio, nadie lo creía. Y pensaron ellos, este se quiere burlar de los curas, este no sé cuánto. Y yo quería brillar, yo quería sentir esa luz de Cristo en mi corazón, pero yo no brillaba delante de la gente. A mí yo sentía que Jesús me llamaba y sentía una alegría por dentro de decir sí, pero lo que la gente veía era oscuridad por todo lo que yo ya había hecho.
Todas las bromas, todos los empujones, las muchachas me tenían miedo en los pasillos de la escuela, pero esa era la oscuridad de mi vacío personal, que no había encontrado un sentido de lo que yo quería hacer. Pero cuando Dios se fija en lo peor, tipo Pedro, tipo Judas, cada uno de nosotros, es el Señor el que provee la gracia para lo que viene. Bueno, todo eso para decir ahora, y allí es donde se aparece entonces. Jesús tiene una manera, un blanqueado, un brillo, una manera de ser que no hay ninguna persona que pueda hacerlo en este mundo. La gracia que Jesús quiere darte, el llamado que te hace, la oportunidad que su palabra viva en tu corazón, puede producir efectos que nadie sobre la tierra hubiese pensado que era posible. Pero sí es posible para Dios. Y Jesús lo dice muy seguido. Y entonces aquí es donde se aparece Elías y Moisés. Y les llamo la atención, creo que se los he dicho alguna vez en una homilía, cómo cuando Pedro, viendo a Elías, a Moisés y cómo estaba todo resplandeciente, Pedro, lleno de miedo, empezó a hablar y dijo: Rabí, bueno es estarnos aquí. Y claro, es muy lindo estar en esos momentos de, la blancura fulgurante de los vestidos de Jesús, la divinidad mostrándose en todo su esplendor, sentir que no hay una amenaza ninguna. Es bueno estarnos aquí, es bueno quedarnos aquí. Es bueno no tener que bajar de aquí. En mi casa tengo muchos problemas, así que qué bueno quedarme aquí y no tener que volver. Pero para Jesús es importante que uno suba, disfrute, sienta la gracia de Dios, pero que baje a la vida cotidiana, porque en el secreto de tu vida, en el diario vivir tuyo, allí se va a mostrar ese blanco fulgurante de lo que Cristo puede hacer en ti. El Señor no quiere hacerlo a control remoto ni quiere aislarte de la realidad, sino en lo normal. Pero la vida es difícil para todos y lo fue muy difícil para Jesucristo también, con todo el rechazo. Pero es ese motor, el Padre en su corazón, que le abre los caminos y que puede permitir que Él continúe sin perder la esperanza. Entonces Pedro dice: qué bueno estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Y es que resulta que en ese tiempo hay una fiesta que es la fiesta de las tiendas. Porque saliendo del desierto, saliendo al desierto de Egipto, les tocó hacer tiendas. Y había una tienda que la llamaban la tienda del encuentro, y que Dios era el que se ponía sobre esa tienda, y su sombra cubría toda la tienda. Pero entonces, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, ya Israel tiene una fiesta de las tiendas para recordar lo que pasó en el desierto. Y sucede entonces que han subido la montaña. ¿Qué montaña? Pues es el Tabor, pero va a ser como si subieran Sinaí, el Sinaí de cómo se escaló. Moisés lo subió en esa salida, después de la salida de Egipto. Ahora Jesús lo hace, pero en Jerusalén, el monte Tabor. Y lo mismo, las tiendas, es como si estamos en un nuevo éxodo. Estamos en el momento de una nueva salida. Y por eso es que se aparece entonces Moisés y Elías. Pero entonces para Pedro es importante que se queden allí y dice: una para ti, primero para Jesús, segundo para Moisés y otra para Elías. Solamente les llamo la atención al dónde queda la persona más importante. ¿Por qué? Porque fíjese que en la literatura antigua hay algo que le llamamos tríptico. Y los trípticos siempre tienen a la persona más importante en la parte central del texto. Entonces, hay varios trípticos que tenía uno yo que quería mostrarles, pero
lo perdí en algún lado. Vamos a ver si se los encuentro. No, parece que lo perdí. Vuelvo al texto en todo caso. Entonces, si Pedro quisiera darle la importancia a Jesús, hubiera dicho, hagamos 3 tiendas. Una para Elías, una para ti y una para Moisés. En ese orden, Jesús quedaría en el centro, pero en el orden principal quedó en uno de los lados. Y quien queda en el centro es Moisés, el de la ley. Queriendo decir que la ley es más importante que todo. Muchos dicen también a Pedro, por el miedo que tenía, mejor haber dicho, hagamos una sola tienda, para que todo, pasado, presente y futuro, estemos todos juntos. Todo podría tener cabida en la interpretación, pero de nuevo nos lo relacionamos con Pedro diciendo, es bonito estar aquí. Entonces, quedarse en el monte de la transfiguración, en el momento de la alegría, puede ser una tentación muy grande. Y para nosotros es, Señor, danos la fortaleza, danos la capacidad de disfrutar el momento de la transfiguración, pero danos también la fortaleza para poder bajar, para poder continuar los momentos que no son tan transfiguración. Que nos des tu palabra y que nos soportes, que nos ayudes cada día para saber que tenemos la fuerza para cuando no hay ya más gasolina, cuando se nos acabó la energía, cuando parece que todo no sale bien. Bueno, pues no sabía qué responder y estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra. Llamó la atención, se formó una nube que les cubrió con su sombra. Váyase a la Anunciación y que le dice el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. En la narración de la cruz, cuando ya Jesús va a morir, dice que se volvió oscuro y que una oscuridad, y de hecho las traducciones no dan honor a lo que realmente pasa. Pareciera como si Dios mismo está presente allí y que entonces los cubre con su sombra en el momento más doloroso de la pasión de Jesús. Pero entonces esa presencia de Dios, ese Señor que los cubre con su sombra, les dice desde la nube, lo importante no es quedarse aquí en la montaña. Este es mi Hijo el amado. No es Elías, no es Moisés. Este es mi Hijo el amado, Jesús. ¿Y qué hay que hacer? A Él escúchenle. Ya no es en Él tengo mis complacencias, ya fue la declaración durante el bautismo. Pero ahora es lo que Pedro y usted y yo como Pedro, como Santiago, como María, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, que la sombra del Altísimo nos cubra con su sombra. Es la única manera como podremos tener la gracia para el diario vivir, para los momentos difíciles, para los momentos que no son tan de revelación. Pero ¿qué hay que hacer con la palabra de Jesús? Hay que escucharla. A Jesús se le escucha. A Jesús no se le dice lo que tiene que hacer. Me salgo del texto. La lectura de hoy, de la liturgia normal, decía Jesús, esta generación es una generación malvada. ¿Y por qué? Piden un signo, pero no se les va a dar más signo que el signo de Jonás. Y es evidente. El signo de Jonás es que un profeta como Jonás no quería predicar a Nínive, porque Nínive era la representación del enemigo de los judíos. Y Jonás es judío. Entonces Jonás hubiera preferido que destruyeran a Nínive. Pero Dios agarra al profeta, lo pone dentro de un pescado, le da un retiro de 3 días, sale del pescado y le vuelve a decir, vete a proclamar a Nínive que en 40 días se va a destruir la ciudad.
y lo predicó, dice el texto, un solo día. Y dice el texto, se convirtieron todos. Ese fue un signo, ¿por qué? Porque Nínive no era judía. Nínive no creía en Dios, pero Nínive tenía el corazón afinado al Señor, que con un solo día de predicación de Jonás se convirtieron. Jesús va a decir, generación malvada, piden un signo. Y eso es problemático porque los signos de Dios ya están puestos para nosotros. Ya los vamos a ir encontrando y los podemos ir haciendo discernimiento sobre ellos para descubrir que Dios ya está contigo, que Dios tiene su mano protegiéndote y bendiciéndote siempre, que no tienes que pedirle casi que te bendiga porque Él ya lo está haciendo de maneras diversas. No pidan un signo. El que pide un signo en la Biblia es la persona que quiere decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y entonces Jesús va a decir, no, esta generación se vuelve perversa porque está queriendo decirle a Dios qué es lo que qué es lo que ellos necesitan. Y si Dios les entrega un signo, ellos pueden decir, no, no es suficiente, danos otro. Entonces, eso muestra un deseo de controlar a Dios y a veces lo peor, a mí me gusta esa palabra, pero es fea, domesticar a Dios, como volver a Dios, quitarle todo lo poderoso que Dios tiene y meterlo como en una pequeña cápsula donde yo lo pueda controlar a Él. Tener al genio de la lámpara mágica dentro de la lámpara, para que Dios ya no me diga lo que yo tengo que hacer, sino yo decirle lo que Él tiene que hacer. Eso no es religión, eso no es Dios verdadero, esa no es fe. Y por eso va a decir Jesús, aprendan del signo de Jonás. Todo el mundo se convirtió aunque no tenía que convertirse. A eso es que llama la transfiguración. Y es a bajar de la montaña, a mostrar la gloria del Señor, a permitir que la gracia trabaje en uno y darle lugar a esa gracia para confiar en el Señor. Entonces, ¿qué se hace con Jesús? Decirle, ¿nos quedamos en el monte? No, nos bajamos porque yo lo que necesito hacer contigo, Jesús, es escucharte. Una de las frases más importantes para el pueblo de Israel es Shema Yisrael, que quiere decir, escucha Israel. El Señor Dios es tu Dios, es uno solo. Es un credo que ellos tienen, pero esa palabra primera, escucha Israel, es la más importante. Y Dios repitió lo que se le dijo al pueblo de Israel, Shema Israel, ahora se lo dice en el Nuevo Testamento, este es mi Hijo amado, escúchenle. Entonces, como un sacudón para los discípulos, pero para nosotros los lectores. ¿Por qué? Porque lo que les ponía el texto más adelante, de cuando hace ratito que se los puse, que es la lámpara está hecha para ponerla sobre la mesa, sobre el celemín, pero no para esconderla. Asimismo ustedes muestren esa luz, sean luz de manera que todo el mundo sepa que ustedes son hijos del Altísimo. Allí es donde se da la transfiguración, no solamente para Jesús, sino para usted y para mí. Volvemos al material entonces, pero esta vez para meditar. Jesús me invita frecuentemente a encontrarme con Él, como lo hizo con sus apóstoles. Estoy consciente que necesito hacer un alto en el camino, como los discípulos, para poder contemplar a Jesús. Ir a la montaña es despegarse de todo. No es la música, no es el lugar, es que tú no tienes a nadie. Y en ese momento dependes solamente de Dios. El alto en el camino muchas veces es difícil para nosotros, pero es bueno buscar momentos en los que uno pueda decir, aquí solamente voy a pensar en Dios. No hay televisión, no hay nada alrededor que me pueda distraer. Y de esa manera entonces me concentro en meditar en nuestro Señor y en la palabra que Él me ha dado antes de pedirle. Cuando lo hago, vivo una emoción de estar en su presencia.
que desearía que no tuviera fin. Busco estos espacios para encontrarme con el Señor en lo que va de la Cuaresma. Es importante. O la rutina no me lo ha permitido. ¿Cuáles son los obstáculos que encontramos para no encontrar ese tiempo, valga la redundancia? Dios Padre, hoy como en la Transfiguración, nos dice, este es mi Hijo muy querido. Escúchenlo. ¿Estamos atentos a escuchar a Dios en la oración? Cuando leo la Biblia, comprendo que se trata de la palabra de Dios. ¿Obedezco a su palabra y vivo como Jesús me propone? Y recuerde que es el mismo Dios que le está hablando a través de esa palabra. Uno quisiera que Dios le hablara y Dios dice, pero si ahí la tenés al frente. Y esa palabra se desgaja, esa palabra explota delante de nosotros cuando en la oración la hacemos vida en nosotros. Y necesitamos esos altos en el camino para que suceda, para que la palabra pueda abrirse delante de nosotros y que sea luz a nuestros pasos. ¿Escucho a Dios a través de los signos de los tiempos que se me presentan? ¿Para dónde te lleva Dios? ¿Cómo respondo al Dios que me habla? Te habla en la Eucaristía, te habla a través de tu familia, de lo que te está pasando. Las cosas pueden parecer como retos, pero allí hay una voz escondida de Dios. Y cómo respondes tú es otra parte de Dios también. Entonces, ¿cómo sientes, cómo respondes a esa palabra de Dios? Recordemos nuestros primeros encuentros con Jesús. ¿Acaso no fue una transfiguración que cambió el horizonte de nuestra vida? ¿Soy entonces canal de Dios para que otros puedan ser encontrados por Él? Es decir, ¿soy yo una persona que puede fomentar transfiguración con aquellos que traigo al grupo o cuando hablan conmigo, cuando compartimos la palabra, con pensamientos de apoyo, una pequeña oración? ¿Cómo puedes hacer eso concreto en tu vida sin que nadie te diga cómo es que lo tienes que hacer? ¿Qué piensas que pudieses hacer para hacer transfiguración tú y traer a la transfiguración a otro? Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno eres de recibir la gloria, gloria, poder. Porque tú lo has creado, creado todo, y tú me has creado a mí. Y por ti existe todo en el mundo. Digno eres, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Que el poder de tu salvación, el poder de tu crucifixión, el poder de tu resurrección se manifieste cada día en nosotros. Que no busquemos, Señor, esos signos que nos convienen. Dame este signo, Señor, no. Yo te confío a ti, Señor. Que los días que haya que ver transfiguración, lo gozaré. Que el día que haya un poco más de cruz, también lo gozaré porque tú serás mi fuerza. Que el día que venga con lo que vea, cada día con su afán, que allí veamos el signo que tú estás con nosotros y que tú jamás nos abandonarás. ¿Qué podemos decir? Si Cristo está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Y así es, Señor. Quédate, buen Jesús, con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.